todos hemos pasado por esto, ¿verdad? Tienes un documento urgente que imprimir, la fecha límite ahí pisándote los talones, y la impresora... La impresora decide que es el momento perfecto para declararse en huelga. Exacto. Empiezan las luces que parpadean, los ruidos rarísimos, mensajes de error que no entiende nadie. A veces parece algo personal. Sí, como si la máquina tuviera voluntad propia y no precisamente buena. Pues eso es nuestra misión hoy. Tenemos aquí un montón de documentación técnica, manuales de servicio, análisis de componentes, y vamos a meternos de lleno para entender de una vez a este adversario doméstico. Para saber si de verdad está diseñada para fallar. Y sobre todo, cómo podemos defendernos. Así que vamos a desmontarla, pieza por pieza. Y yo creo que hay que empezar por donde nadie suele mirar. Por los riesgos. Porque esa tinta que lo mancha todo no es tan inofensiva como parece. Claro, es que uno piensa en atascos de papel, no en riesgos químicos. Pero al leer los componentes ves que la tinta no es solo agua con colorante. Para nada. Está llena de glicoles, alcoholes, surfactantes. Suena bastante serio, la verdad. Bueno, son compuestos necesarios. A ver, piensa que la tinta tiene que hacer dos cosas que son contradictorias. ¿El qué? Mantenerse líquida dentro de unos inyectores, que son más finos que un pelo, pero a la vez secarse casi al instante cuando toque el papel. Vale. Esos químicos son los que logran ese equilibrio. El glicol, por ejemplo, evita que se evapore dentro del cabezal. Entiendo. Pero ¿eso significa que es peligroso tener una impresora en una habitación pequeña, mal ventilada? Sobre todo si se usa mucho. En un entorno doméstico el riesgo es bajo, pero no es cero. El contacto con la piel puede irritar y, por supuesto, es tóxica si se ingiere. Por eso hay que mantener los cartuchos lejos de niños y mascotas. Ya. Donde la cosa se pone más seria es en la industria. Algunas tintas usan disolventes como las cetonas que emiten vapores y son inflamables. Ah, claro. Y esto nos recuerda una regla básica. Nunca guardar los cartuchos cerca de un radiador o una fuente de calor. Y luego están los riesgos que ignoramos por costumbre. Yo misma he metido la mano para sacar un papel atascado con la impresora encendida. Uf, mal. Supongo que no es la mejor idea. Es un pésimo hábito. El riesgo de que el carro te atrape un dedo es bajo, pero el riesgo eléctrico es real. La regla de oro, la más simple y la que más vidas salva es: antes de tocar nada dentro, desconéctala de la corriente. Parece obvio, pero con las prisas... Nos traiciona. Una buena ventilación y lavarse las manos después de cambiar un cartucho. Con eso ya tenemos el manual de buenas prácticas. De acuerdo. Precauciones tomadas. Ahora sí, miremos dentro. El componente estrella es el cabezal de impresión. Y los documentos que tenemos hablan de dos tecnologías enfrentadas, casi como una guerra de formatos. Por un lado, la térmica de HP y Canon. La analogía que usan es perfecta. Es una microtetera. ¿Una microtetera? Sí, sí. Cada inyector tiene una resistencia minúscula. Al recibir una señal, se calienta a cientos de grados en microsegundos. Vale. Eso crea una burbuja de vapor de tinta que, al explotar, dispara una gota microscópica al papel. Y esto ocurre miles de veces por segundo. Increíble. Y en la otra esquina, tecnología de Epson, la piezoeléctrica, que es completamente distinta. Aquí no hay calor. Exacto. Utiliza un cristal que tiene una propiedad fascinante. Se deforma, se dobla, cuando le aplicas electricidad. Ajá. Así que en el cabezal, cada inyector tiene uno de estos cristales. Recibe un impulso eléctrico, el cristal se contrae y actúa como una microbomba, empujando la gota de tinta. La analogía sería un microaltavoz. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto no es solo una curiosidad técnica. La elección de una u otra tecnología nos afecta directamente en el bolsillo, ¿no? Totalmente. Los cabezales térmicos son más baratos de fabricar. Por eso las impresoras que los usan suelen ser más económicas. Claro. La desventaja es que ese calor extremo puede degradar la tinta y, a la larga, el propio cabezal. Y la piezoeléctrica es más cara. Es más cara de producir, pero es mucho más precisa controlando el tamaño de la gota. Y sobre todo es más duradera. Por eso es la que se usa para fotografía profesional, donde la fidelidad del color es crítica. Y esto nos lleva a la gran decisión de diseño. Ponemos el cabezal, que es la pieza más delicada y cara, ¿en el cartucho que tiras o lo dejamos fijo en la impresora? Ese es el kit de la cuestión. Ese es el dilema que define toda la experiencia. Algunas impresoras de HP y Canon integran el cabezal en el propio cartucho. La ventaja es obvia. Cabezal nuevo con cada cartucho. Adiós a las obstrucciones permanentes. Pero claro, el cartucho te cuesta un ojo de la cara. Exacto.
La otra opción, la de Epson y Brother, es un cabezal fijo y cartuchos que son simples depósitos de tinta, mucho más baratos. Correcto. Pero ahí está la trampa. Ahorras en cada cartucho, pero como ese cabezal fijo se obstruya de verdad, la reparación puede costar más que una impresora nueva. Es un trueque, entonces. ¿Pagar más a menudo a cambio de tranquilidad o ahorrar en el día a día asumiendo un riesgo mayor? Justo eso. Aparte del cabezal hay muchas más piezas. El carro que se desliza, los rodillos. Pero los documentos destacan una de la que yo nunca había oído hablar, la estación de limpieza. Ah, es el héroe anónimo de la impresora. No es solo un sitio donde aparca el cabezal, ¿eh? No. Es un centro de mantenimiento en miniatura. Tiene una tapa de goma que sella los inyectores para que no se sequen, una pequeña escobilla de goma que limpia el cabezal como un limpiaparabrisas y una bomba de purga. Una bomba que succiona tinta para disolver atascos. Eso es. Suena muy sofisticado. Pero si todo eso funciona tan bien, ¿por qué se siguen atascando los cabezales? Porque esa limpieza tiene un coste oculto. Y aquí llegamos a uno de los secretos más oscuros de estos aparatos. A ver. Toda esa tinta que la bomba succiona en cada limpieza tiene que ir a alguna parte. Lógico. Y va a parar a un depósito de tinta residual. Un depósito. ¿Hay un tanque secreto de tinta sucia dentro de mi impresora? Exacto. Normalmente es una almohadilla o una esponja de fieltro escondida en la base de la impresora. Vale. ¿Y cuál es el problema? Que esa esponja tiene una capacidad limitada. Y el software de la impresora lleva un contador interno de cuánta tinta cree que ha vertido ahí. No me digas. Cuando ese contador llega a un límite que ha puesto el fabricante, la impresora se bloquea. Espera. ¿Me estás diciendo que la impresora está programada para morir? No por un fallo real, sino porque una simple esponja se considera llena. Sí. Eso suena menos a una necesidad de ingeniería y más a un modelo de negocio. Plantea una pregunta muy seria sobre la obsolescencia programada. Te sale un error de mantenimiento requerido y, para la mayoría de la gente, la impresora se convierte en un pisapapeles carísimo. Y lo frustrante es que el resto de la máquina seguramente está perfecto. En perfecto estado, pero ya volveremos a esto, porque es la clave de todo el asunto. Increíble. Bueno, precisamente por culpa de esos ciclos de limpieza que llenan la esponja, a veces la cosa falla. Y nos encontramos con el problema más común. La impresión sale con rayas. Con huecos, sí. Y la solución del fabricante es darle al botón de limpiar cabezales en el software, que, como acabamos de ver, es un arma de doble filo. ¿Es eficaz? Sí, porque fuerza el paso de tinta nueva. Pero consume una cantidad de tinta brutal. Brutal. Y acelera el llenado de esa almohadilla mortal. La recomendación de los técnicos es clara. Inténtalo 2 veces, 3 como máximo. Si no se soluciona, para. Porque insistir solo vaciará los cartuchos y acercará el fin de la impresora. Exacto. Entonces, ¿cuál es el plan B cuando la máquina no puede regarlo por sí misma? La limpieza manual. Con la impresora apagada y desenchufada, por supuesto. Claro. Necesitamos un paño que no suelte pelusa y agua destilada. Se quitan los cartuchos y se limpia con mucho cuidado la zona de los inyectores y los contactos eléctricos dorados. Con mucha delicadeza. He leído en foros un truco casero que parece casi vudú. Sumergir el cabezal en agua caliente. Reconozco que suena a receta para el desastre. Suena arriesgado, ¿verdad? Mezclar agua y electrónica. ¿Es seguro? Pues, aunque suene herrero, si se hace bien, es sorprendentemente efectivo. La clave es sumergir solo la placa de los inyectores, apenas un par de milímetros. Vale. En agua caliente, pero no hirviendo. Se deja ahí unas horas. El calor suave ayuda a disolver los tapones de tinta seca más rebeldes. Es un último recurso, pero puede resucitar un cartucho que dabas por muerto. Hay otro aspecto del mantenimiento que se suele ignorar por completo: el ruido. Mi impresora con el tiempo ha empezado a hacer unos chirridos horribles. Sí, al moverse el carro. Parece que se va a desmontar. Ese es un síntoma clásico de falta de lubricación. El carro del cabezal se desliza sobre un rail metálico. La grasa que le ponen en fábrica es mínima y se seca o se contamina con polvo. Y un rail seco no solo hace ruido, cuelza el motor, la correa y puede hasta provocar bandas en la impresión, porque el movimiento ya no es fluido. Y supongo que el error típico es echarle el primer spray que tienes a mano, como el WD-40. El peor error posible. El WD-40 es un disolvente, no un lubricante. Limpiará la poca grasa que quede y empeorará el problema. ¿Y qué se usa entonces? Lo ideal es una gota, literalmente 1 o 2 gotas, de aceite ligero para máquinas de coser o un aceite tipo 3 en 1. Se esparce por el rail y listo.
Es una operación de 5 minutos que puede alargar años la vida de la impresora. Hablemos del elefante en la habitación. Los consumibles. El coste de la tinta. ¿Por qué un cartucho que cuesta una fortuna se agota después de imprimir 4 fotos de las vacaciones? La sensación de que las cifras de la caja, eso de imprime 400 páginas, son pura fantasía. Totalmente. No es una fantasía, es un dato muy específico y se podría decir un poco engañoso. El secreto está en la norma ISO que usan para medirlo. A ver, cuéntame. Ese número de páginas se calcula con una cobertura de tinta estándar del 5% por página. ¿Y qué demonios es un 5% de cobertura? Es una carta comercial corta, unas pocas líneas de texto en una página con márgenes enormes. No es un informe denso, ni un gráfico, y desde luego no es una fotografía. Claro. Una sola foto de 10 por 15 puede tener una cobertura del 80 o el 100%. Imprimir esa foto gasta la misma tinta que 15 o 20 de esas páginas estándar. Ahí está el truco. La cifra de la caja es el mejor escenario posible, uno que casi nadie alcanza en el mundo real. Exacto. Vale. Y a la hora de comprar, te enfrentas al dilema. El cartucho original del fabricante, carísimo. El compatible, o el remanufacturado. Es el clásico triángulo: coste, calidad y riesgo. El original te garantiza compatibilidad total. Con los otros ahorras mucho, pero te arriesgas a que la calidad de la tinta sea inferior o a que el chip no sea reconocido por la impresora. Y al instalarlo, hay que tener cuidado. Recuerdo haber quitado la cinta protectora y poner el dedo directamente en el chip dorado. Otro error muy común. Esa cinta hay que quitarla, pero nunca se deben tocar ni los contactos del chip ni los inyectores. ¿Por qué? La grasa de los dedos, aunque sea invisible, puede crear una película aislante y provocar un fallo de conexión. La impresora simplemente no detecta el cartucho. Y un último misterio. Los cartuchos que vienen con la impresora nueva duran un suspiro, nos dan menos tinta a propósito. Es una queja constante. Pero tiene una explicación técnica. Cuando la impresora es nueva, todo el sistema, tubos, cabezal, está lleno de aire. Vale. La primera vez que instalas los cartuchos, la máquina hace un ciclo de carga inicial muy largo para purgar todo ese aire y llenar el circuito de tinta. Y eso consume muchísima tinta. Consume una parte importante, a veces hasta un tercio. Por eso duran mucho menos que los de reemplazo. Muy bien, creo que el panorama está mucho más claro. Si tuviera que resumir nuestro plan de batalla, diría: primero, respétala. Es una máquina de precisión, desconéctala antes de tocar nada. Segundo, úsala. La inactividad es su peor enemigo porque la tinta se seca. Imprimir una página a color una vez por semana es la mejor prevención. Tercero, una gota de aceite en el raíl guía es el mantenimiento más barato y efectivo que existe. Sin duda. Y cuarto, desconfía de las cifras de rendimiento. Saberlo del 5% de cobertura te cambia la perspectiva sobre el coste real. Es un resumen perfecto. Y me lleva de vuelta a esa pregunta que dejamos en el aire, la del depósito de tinta residual. Sí, la bomba de relojería programada que lleva dentro. Exacto. Y nos deja con una reflexión final. Pensemos en toda la tecnología que hemos descrito. La precisión de los cabezales, la electrónica, la mecánica. Cientos de componentes funcionando a la perfección. Ya. ¿Hasta qué punto es aceptable que la vida útil de todo este aparato tan complejo esté dictada por un componente tan simple y barato como un trozo de fieltro y una línea de código? Claro. ¿Es realmente una medida de seguridad inevitable para evitar derrames de tinta? ¿O es la definición perfecta de obsolescencia programada? Una estrategia que nos arrebata el derecho a reparar lo que es nuestro. Es algo en lo que pensar la próxima vez que, con frustración, pulsemos el botón de imprimir.